Bienvenidos a nuestro trabajo de principios del derecho laboral. Entre los integrantes tenemos a Alane Rosales Abigail, Sorri Alvarado Nora, Urteaga Rica Padanae, Ringifo Panaque Ginger, Ramírez Brenda, Pajar Granados Jimena, Ledesma Yosli y quien les habla, Guamaní Bravo Jonathan. Principio protector. Este principio es el más importante del derecho laboral, puesto que marca la diferencia con los demás a razón de la protección de la parte más vulnerable. En este caso, el trabajador. Teniendo en cuenta la desigualdad preexistente entre el trabajador y el empleador, es así que la Constitución Política del Perú lo manifiesta a través del artículo 26, inciso 3. Artículo 26. En la relación laboral se respetan los siguientes principios. Interpretación favorable del trabajador en caso de deuda insalvable sobre el sentido de una norma. En ese mismo sentido, Pino Pedreira da Silva define tal principio como aquel virtud de la cual el derecho del trabajo, reconociendo la desigualdad de hecho entre los sujetos de la relación jurídica de trabajo, promueve la atenuación con la inferioridad económica, jerárquica e intelectual de los trabajadores. Básicamente, en ese principio se busca compensar la desigualdad que existe en la realidad con una desigualdad que sea de sentido opuesto. Ejemplo, si un empleado es despedido sin justificación, tiene derecho a recibir una indemnización por despido injustificado y otros beneficios correspondientes. Este principio busca asegurar condiciones laborales justas y equitativas para los trabajadores. El principio de primacía de la realidad es un pilar fundamental del derecho laboral, el cual establece que en la evaluación de las relaciones laborales la realidad de los hechos prevalece sobre las normas o los acuerdos establecidos por las partes. Se intuye como un mecanismo de protección para el trabajador, asegurando que sus derechos no sean vulnerados por la formalización de contratos que no reflejan la verdadera naturaleza de la relación laboral. Como ejemplo de la primacia de la realidad, un trabajador ha sido contratado como trabajador independiente, pero en la práctica realiza su trabajo bajo la dirección y control del empleado, de manera similar a un empleado regular. A pesar de que el contrato establece una relación de trabajador independiente, la primacia de la realidad permite que el trabajador pueda reclamar sus derechos laborales como empleado, como el pago de horas extras, vacaciones o seguridad social. El principio de razonabilidad se basa en la inclusión de reglamentos con criterio racional y lógico, considerándose como mecanismos de control sobre la arbitrariedad del uso de las facultades del empleador a fin de evitar conductas abusivas en el derecho laboral. En pocas palabras, exige y orienta al empleador que realice una decisión que no sea arbitraria, sino justa, en armonía con los derechos y principios que favorecen al trabajador. De esta manera, el Tribunal Constitucional, mediante el expediente número 535-2009, establece que la razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado a la justicia y está en la esencia misma del Estado constitucional de derecho. Se expresa como un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad en el uso de las facultades discrecionales, exigiendo que las decisiones que se tomen en este contexto respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias. Como lo ha sostenido, esto implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos. Como ejemplo de principio de razonabilidad, un empleado decide cambiar de manera unilateral el horario de trabajo de un empleado sin una justificación razonable. Según el principio de razonabilidad, los cambios en las condiciones de trabajo deben ser razonables y estar justificados por motivos legítimos, como necesidades operativas o cambios en la organización. En este ejemplo, los principios de razonabilidad buscan proteger a los empleados de cambios arbitrarios en sus condiciones de trabajo. Si el empleado realiza cambios sin una justificación razonable, podría estar violando el principio de razonabilidad y el empleado tendría derecho a reclamar y exigir que se restablezcan las condiciones de trabajo anteriores o se realicen cambios razonables y justificados. Principio de irrenunciabilidad de los derechos. Este principio tiene por objeto que los trabajadores no puedan renunciar a sus derechos constitucionales y legales en aras de resguardar sus intereses en la relación laboral. Al respecto, el Tribunal Constitucional, mediante el expediente 0529 del 2010, menciona que dicho principio hace referencia a la regla de no revocabilidad e irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley,
En ese sentido, de conformidad con el artículo 5 del título preliminar de Código Civil, la renuncia de dichos derechos sería nula y sin efecto legal alguno. Como ejemplo del principio irrenunciabilidad de los derechos, que un empleador le pide a un empleado que renuncie a su derecho a recibir horas extras y a tomar descansos adecuados. Según el principio de los derechos, los empleados no pueden renunciar voluntariamente a sus derechos laborales establecidos por la ley. En este ejemplo, el principio de los derechos busca proteger a los empleados de la explotación y asegurar que sus derechos laborales sean respetados. Principio de continuidad. Este principio se manifiesta a través de la propia continuidad del trabajador frente a su contrato. Se subsume la noción de que el empleo representa la principal fuente de ingresos de aquel trabajador. Acorde con este principio nos encontramos en el artículo 4 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, que a pie de la letra dice: en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Con este articulado, la ley protege al trabajador que se obliga con su empleador durante un tiempo indeterminado, para de esa manera hacer respetar sus derechos laborales correspondientes. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, en el expediente 04131 del 2012, define el principio de continuidad en relación al artículo antes mencionado, a lo cual dice: del artículo transcrito puede concluirse que en el régimen laboral peruano el principio de continuidad opera como un límite de la contratación laboral por tiempo determinado. Por ello, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del Tribunal Constitucional 1874-2002, precisó que hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de la de duración determinada, la que tiene carácter excepcional, como sabemos, y solamente procede únicamente cuando las labores que se van a prestar, o sea, el objeto del contrato, son de naturaleza temporal o accidental. Ejemplo de principio de continuidad. Una empresa es adquirida o funcionada como otra empresa. Según el principio de continuidad, los derechos laborales de los empleados deben ser respetados y protegidos durante este proceso. Esto significa que los empleados no pueden ser despedidos o sufrir cambios negativos en sus condiciones laborales como resultado de la función. En este ejemplo, el principio de continuidad busca garantizar la estabilidad y seguridad laboral de los empleados durante los cambios de la estructura empresarial. Los empleados tienen derecho a mantener sus puestos de trabajo y a conservar sus beneficios y condiciones laborales previas, al menos que existan razones legítimas y justificadas para realizar cambios. Ahora tocaremos el principio de buena fe. Este principio se vincula con la protección al supuesto de una buena conducta de las partes en el contrato de trabajo. Esto quiere decir que es la realización de una acción o acto jurídico de acuerdo a las exigencias morales y éticas que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Debemos recordar que existen dos sujetos dentro del ámbito laboral: el empleador y el trabajador. Ambos deben actuar de manera leal, respetando ciertos valores como la honradez, la lealtad y la confidencialidad. Ahora, respecto a ello, el Tribunal Constitucional, mediante el expediente 2275 del 2004, nos dice que la buena fe debe estar dentro de las obligaciones recíprocas del empleador y el trabajador. Cuyo caso exista una transgresión, este principio se tipificará como falta grave. Por ejemplo, si un empleado informa una violación de sus derechos laborales y el empleador no toma medidas adecuadas o toma represalias en contra, estaría violando el principio de buena fe. Esto quiere decir que tanto el trabajador como el empleador deben adecuar sus conductas y no solo propiciar el correcto cumplimiento. ¿Cuál es la importancia de los principios laborales? Según Alonso García, son aquellas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas laborales y así también configuran la regulación de las relaciones de trabajo con arreglo a criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del derecho. Así también, Dworkin indica que los principios del derecho del trabajo son importantes, ya que son estándares que han de ser observados, no porque favorezcan ventajas económicas, políticas o sociales, sino porque son una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad. Gracias.